El verdadero crecimiento personal se manifiesta cuando decides enfrentar y vencer tus miedos. Hoy quiero hablar sobre un tema profundamente humano, el crecimiento personal. Muchas veces asociamos el crecimiento con logros visibles, un nuevo trabajo, una meta cumplida, un proyecto terminado, una mejor posición económica o una etapa de mayor estabilidad. Y aunque todo eso puede formar parte del crecimiento, existe una dimensión más profunda que no siempre se ve desde afuera. El verdadero crecimiento personal sucede en el interior, sucede cuando una persona decide mirar de frente sus miedos, identificarlos con honestidad y avanzar a pesar de ellos, porque todos sentimos miedo, miedo a fracasar, miedo a equivocarnos, miedo a no ser suficientes, miedo a la desaprobación, miedo al cambio, miedo a empezar de nuevo, miedo a perder aquello que conocemos, aunque no siempre nos haga bien. El miedo es parte de la experiencia humana, no es una señal de debilidad, no significa que una persona no tenga capacidad, valor o inteligencia. El miedo muchas veces aparece cuando algo nos importa, cuando estamos frente a una decisión significativa o cuando estamos a punto de salir de nuestra zona de comodidad. El problema no es sentir miedo. El verdadero problema aparece cuando permitimos que el miedo tome el control de nuestras decisiones. Hay personas que tienen grandes ideas, pero nunca las inician por miedo a fallar. Hay personas que desean cambiar su vida, pero permanecen en el mismo lugar por miedo a lo desconocido. Hay personas que tienen talento, pero no lo muestran por miedo a la crítica. Hay personas que quieren avanzar, pero se detienen porque esperan sentirse completamente seguras. Y aquí hay una verdad importante. La seguridad absoluta casi nunca llega antes de actuar. Muchas veces la confianza se construye en el camino. Primero damos un paso, luego aprendemos, después ajustamos, mejoramos y seguimos avanzando. El crecimiento personal no consiste en vivir sin miedo, consiste en aprender a no obedecerlo siempre. Una persona valiente no es aquella que nunca duda. Una persona valiente es aquella que, aún sintiendo dudas, decide actuar con compromiso, preparación y propósito. Enfrentar los miedos no significa actuar de manera impulsiva, no significa ignorar los peligros ni tomar decisiones sin pensar. Significa evaluar la situación, prepararse lo mejor posible y no permitir que el temor nos paralice, porque el miedo puede protegernos, pero también puede limitarnos. Puede advertirnos de un peligro auténtico, pero también puede exagerar escenarios, alimentar inseguridades y convencernos de que no somos capaces antes de intentarlo. Por eso, una parte importante del crecimiento personal es aprender a diferenciar entre prudencia y parálisis. La prudencia analiza, la parálisis evita. La prudencia prepara, la parálisis posterga. La prudencia busca caminos, la parálisis busca excusas. Cuando una persona decide enfrentar sus miedos, empieza a tomar de nuevo el control de su vida. Tal vez el primer paso sea hablar en público, tal vez sea iniciar un proyecto, tal vez sea tener una conversación pendiente, tal vez sea pedir ayuda, tal vez sea finalizar una etapa, tal vez sea aceptar que necesita cambiar. No todos los actos de valentía son grandes ante los ojos de los demás. Algunos son silenciosos, algunos suceden en una decisión privada, algunos nadie los aplaude, pero transforman profundamente la vida de quien los toma. Cada miedo enfrentado deja una enseñanza. Nos muestra que somos más capaces de lo que pensábamos. Nos enseña a confiar en nuestro proceso. Nos obliga a adquirir nuevas habilidades. Nos ayuda a conocernos mejor. Nos permite descubrir fortalezas que estaban ocultas detrás de la inseguridad. El crecimiento personal aparece precisamente en esos momentos. No cuando todo es cómodo. No cuando todo está garantizado. No cuando no existen peligros. No cuando el camino está completamente claro. Aparece cuando decidimos avanzar con madurez, incluso en medio de la incertidumbre. Muchas veces, aquello que más miedo nos produce es también aquello que más necesitamos enfrentar para crecer. El miedo a equivocarnos nos invita a aprender. El miedo a la desaprobación nos invita a fortalecer nuestra autoestima. El miedo al cambio nos invita a confiar en nuestra capacidad de adaptación. El miedo al fracaso nos invita a entender que caer no es el final, sino parte del proceso. Una vida guiada únicamente por el miedo se vuelve pequeña. No porque falten oportunidades, sino porque dejamos de tomarlas. No porque falte capacidad, sino porque dejamos de usarla. No porque falten caminos, sino porque nos convencemos de que no podemos transitarlos. En cambio, una vida guiada por el propósito se vuelve más amplia, porque el propósito nos ayuda a tener presente por qué vale la pena avanzar. Nos permite mirar más allá del temor del momento. Nos ayuda a sostenernos cuando aparecen las dudas. Por eso, vencer los miedos no es solo una cuestión de fuerza, también es una cuestión de claridad. Cuando una persona tiene claro lo que quiere construir, encuentra más motivos para actuar. Cuando sabe por qué desea crecer, enfrenta mejor la incomodidad. Cuando entiende el valor de su proceso, deja de abandonar tan pronto. El crecimiento personal exige compromiso, exige honestidad para identificar qué nos está deteniendo, exige humanidad para aceptar que necesitamos mejorar, exige disciplina para seguir trabajando aunque no veamos beneficios inmediatos, exige paciencia para entender que el cambio auténtico toma tiempo. No se vence un miedo profundo de un día para otro, muchas veces se vence paso a paso. Un pequeño avance hoy, una decisión más consciente mañana, un
intento nuevo después, una conversación que antes evitábamos, una acción que antes postergábamos. Así se construye la confianza, con evidencia personal. Cada vez que actuamos a pesar del miedo, nos demostramos que podemos, y esa demostración vale más que actuar, vale más que cualquier discurso. Porque no basta con decir, quiero cambiar. El cambio empieza cuando nuestras acciones comienzan a coincidir con la persona que deseamos ser. Y esa es una de las mayores señales de crecimiento personal, cuando dejamos de vivir solamente desde la intención y empezamos a vivir desde la acción. Por supuesto, habrá momentos difíciles, habrá días en los que el miedo vuelva, habrá momentos en los que dudemos, habrá situaciones en las que sintamos que avanzar cuesta demasiado, pero incluso en esos momentos podemos elegir detenernos por completo o dar un paso pequeño. Podemos elegir creerle a la inseguridad o confiar en nuestra preparación. Podemos elegir actuar bajo el mismo patrón o construir una contestación diferente. El crecimiento personal no elimina todos los problemas, nos ayuda a enfrentarlos con mayor conciencia. No nos convierte en personas perfectas, nos convierte en personas con más compromiso hacia nuestro camino. Y ese compromiso es fundamental porque llega un momento en la vida en el que debemos preguntarnos, ¿qué miedo está decidiendo por mí? ¿Qué oportunidad he dejado pasar por temor? ¿Qué conversación he evitado? ¿Qué sueño he postergado? ¿Qué parte de mi vida necesita más valentía? Estas preguntas no siempre son cómodas, pero son necesarias porque no podemos transformar lo que no estamos dispuestos a mirar. Mirar nuestros miedos no significa juzgarnos, significa conocernos, significa entender qué heridas, pensamientos o experiencias nos han condicionado. Significa dejar de huir de nosotros mismos y empezar a trabajar con mayor conciencia. Vencer un miedo no siempre significa que deje de existir por completo. A veces significa que ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. Significa que, aunque aparezca, ya no decide nuestro futuro. Significa que podemos sentirlo y aún así avanzar. Significa que nuestra visión se vuelve más fuerte que nuestra inseguridad. Ese es el verdadero crecimiento. No se trata de aparentar fortaleza, se trata de construirla. No se trata de negar la dificultad, se trata de enfrentarla con carácter. No se trata de no caer, se trata de aprender a levantarnos con más claridad. Cuando una persona enfrenta sus miedos, empieza a vivir con más libertad, porque deja de depender tanto de la aprobación externa, deja de esperar condiciones perfectas, deja de compararse todo el tiempo, deja de permitir que sus dudas sean una cárcel, y entonces empieza a avanzar con más autenticidad. Tal vez no avance con agilidad, pero avanza. Tal vez no tenga todas las contestaciones, pero aprende. Tal vez no se sienta completamente segura, pero actúa. Tal vez tenga miedo, pero ya no se detiene, y eso puede cambiarlo todo. Por eso, el verdadero crecimiento personal se manifiesta cuando decides enfrentar y vencer tus miedos, porque en ese momento dejas de vivir solo desde lo conocido y empiezas a construir desde lo posible. Deja de preguntarte únicamente qué podría salir mal y empiezas a preguntarte también qué podría cambiar para bien si me atrevo. Esa pregunta puede abrir una nueva etapa, puede acercarte a una mejor versión de ti, puede ayudarte a descubrir capacidades que no habías usado, puede llevarte a decisiones más valientes, más honestas y más alineadas con tu propósito. No esperes a no tener miedo para avanzar. Prepárate, aprende, busca apoyo cuando sea necesario, da pasos pequeños, pero no permitas que el miedo sea el dueño de tu historia, porque detrás de cada miedo enfrentado puede estar una versión más fuerte de ti, una versión más consciente, más segura, más madura, más libre, más preparada para construir la vida que en verdad desea. Y quizá cuando mires hacia atrás descubrirás que aquello que tanto temías fue precisamente lo que te ayudó a crecer, que la dificultad te formó, que la duda te enseñó, que el primer paso te abrió camino, que la valentía no apareció antes de actuar, sino mientras actuabas. Hoy la invitación es simple pero profunda. No huyas de tus miedos, obsérvalos, compréndelos y decide avanzar, porque cada miedo vencido es una puerta que se abre. Cada paso valiente fortalece tu carácter. Cada decisión consciente te acerca a la persona que estás llamado a ser. El crecimiento personal no aparece en la comodidad, sino en la decisión firme de enfrentar lo que antes te detenía. Cuando eliges avanzar, incluso con miedo, empiezas a demostrarte algo poderoso, que puedes crecer, que puedes cambiar, que puedes superar tus límites y que tu vida no tiene que estar definida por el temor, sino por el propósito con el que decides caminar.